Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente tratando de restablecer la señal. Estábamos hablando sobre la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 3, sobre algunas expresiones juaninas que tenemos en la epístola, expresiones muy comunes que ante la duda de saber si me estaba yo expresando de manera correcta en la charla bíblica de la semana pasada y que a veces con mucha familiaridad o ligereza nos presentamos estas cosas. Quisiera yo en esta charla poder reforzar la idea de lo que estaba yo señalando en la sesión pasada con respecto a un pronombre demostrativo que Juan, perdón, utiliza de manera constante y reiterada. Solamente que cuando estaba yo explicando recibí 3 mensajes de la hermana Marlene Rodríguez, de la hermana Emma Castillo, de la hermana Elizabeth Jarquín, de la Ciudad de México, de la ciudad de Querétaro, nuestra hermana Emma, y de Washington, donde me decían que el programa se había interrumpido. Solamente que no tengo retroalimentación, queridos hermanos, y si del programa se interrumpió o no se interrumpió, hermanos, si estamos en contacto o no estamos en contacto. Los indicadores tecnológicos que yo tengo aquí indican que pues todo está bien, en reserva de que ustedes me acompañen con sus comentarios, expresando si el programa se está desarrollando, si se dejó de interrumpir, si me ven, si sigue el programa adelante, pero no veo, no veo ningún comentario de parte de ustedes con respecto a si el programa se interrumpió o no se interrumpió. Solamente me quedé con esos tres comentarios de la hermana Marlene Rodríguez, de la hermana Emma Castillo y de la hermana Elizabeth Jarquín. Dice el hermano Alexander Porras, se ve bien. Bien, pues gracias, hermano. Solamente quisiera yo entonces continuar con lo que venía yo platicando. Venía yo diciendo, hermanos, que hay expresiones juaninas en la epístola que son muy comunes dentro de la manera en que el apóstol Juan se dirige a sus lectores en esta carta. Les comentaba yo que tenemos expresiones en Juan que apuntan a seguridad y que apuntan no solamente a seguridad, sino que apuntan a expresiones de reforzamiento, de conocimiento, en el sentido de que el apóstol utiliza expresiones como en esto sabremos, pero sabemos que y sabéis que. Comentaba yo que estas dos cosas tienen dos referentes. El primero de ellos es que el primer referente se refiere a que los destinatarios de la carta son la iglesia, de manera puntual. Los destinatarios de la carta son la iglesia. En segundo lugar, apunta, en segundo lugar, estas expresiones apuntan a que el apóstol ya había expresado esto con anterioridad. Cuando él dice y sabemos, es decir, y quiere decir que el apóstol ya lo había dicho de manera previa. Entonces apuntan a un referente anterior. Este referente anterior, creo yo y juzgo que es el Evangelio.
porque la mayoría de estas expresiones las encontramos como una primera idea en el Evangelio y que cuando las expresamos y las expresa el apóstol y las encontramos en la epístola, nos damos cuenta de que el apóstol dice, y sabemos y sabéis. Esta es una manera de que el apóstol mm, reiteradamente hace este tipo de señalamientos. Y yo les ponía como ejemplo el hecho de que fuéramos al capítulo 3 versículo 1 solamente a manera de ejemplo, eh, capítulo 3 versículo 1 y voy a leer desde el 1 hasta el 5. Y dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido, que seamos llamados hijos de Dios. Y luego viene una expresión de certeza y seguridad que dice, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y luego viene la expresión nuevamente, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Y luego en el 5, 3:5 de primera de Juan dice, y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Es decir, estas expresiones como y sabéis, pero sabemos, apuntan fundamentalmente a que el apóstol ya no lo había dicho. Sin embargo, lo que yo quería anotar en esta charla es que me quedé con la inquietud la semana pasada de que a veces me expreso de cierta manera y no sé si la audiencia este, pueda captar de lo que se dice, porque a veces lo que se dice es pues demasiado rápido y me quedaba yo con la duda. Le platicaba yo al hermano José Antonio previo a esta charla de que no sabía si había sido lo suficientemente claro con esta expresión que encontramos, por lo menos en Juan, tanto en su evangelio como en su epístola. En la epístola lo contamos al menos 13 veces y en el evangelio otras 3. Y es la expresión de un pronombre demostrativo que va precedido de la palabra en, que en griego y en español es lo mismo en, y el pronombre es en esto. Esta expresión es muy común en Juan. Si fuera este pronombre demostrativo, esto, que es neutro, singular, si fuera femenino diría esta, si fuera masculino diría este, pero en Juan lo encontramos, y no solamente en Juan, sino también lo encontramos en Pablo, utilizan el pronombre esto. Cuando encontramos este pronombre demostrativo esto, regularmente se refiere a lo que viene diciendo de manera contextual, de manera previa, o de lo que va a decir de manera posterior. Es una especie como de conectivo gramatical que utiliza el apóstol de manera reiterada. Lo utiliza, lo utiliza, creo yo, como un recurso pedagógico quizás, o hasta didáctico, para que el lector sepa que se está refiriendo al contenido previo o al contenido posterior. Pero es muy, muy característico del apóstol ver este tipo de expresiones, que apuntan a un contexto previo o a un contexto posterior. La palabra que se utiliza, queridos hermanos, este pronombre demostrativo en griego es tuto,
precedida de la palabra en, dice en esto. Y a veces va acompañada de la palabra sabremos o de la palabra conocimiento. En esto conocemos, en esto sabremos. Fíjense, hermanos, voy a ponerles un ejemplo de, de este uso del apóstol Juan en la carta, porque es un recurso que utiliza de manera constante. Si ustedes me acompañan con su lectura, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y voy a leer hasta el 5. Y dice lo siguiente: Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, paracleto tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, el cual es también propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y luego viene la expresión que les comento en el versículo 3. En esto, sabemos que le hemos conocido. Y viene de manera posterior cuál es el esto que sabremos que le hemos conocido. Y dice, si guardamos sus mandamientos. Es decir, esto es, esto es el elemento que de manera posterior argumenta el apóstol Juan. Y dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Y nuevamente dice, pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios, y utiliza otra vez la palabra, en esto, pues sabemos que estamos en él. Es decir, utiliza un recurso gramatical, y este recurso gramatical es un pronombre demostrativo que lo encontramos con el género neutro. Cuando hablamos de género, podemos hablar de género masculino, de género femenino o género neutro. De manera puntual, el apóstol utiliza en neutro para hacer referencia a un contexto anterior o a un contexto posterior, que esto es muy característico del apóstol Juan. Se los comento y lo puntualizo para que en sus lecturas, cuando tengan la oportunidad de leer la epístola de manera detenida, se lo van a encontrar de manera constante y sistemática. Ahí mismo en el 3, hermanos, ya pasando al capítulo 3, versículo 9, y solamente voy a citar esto como algunos ejemplos que quiero señalar. En la primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 y 10, dice, todo el que ha nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Versículo 10, en esto, es decir, en lo que nos acaba de decir, en el versículo 9, son reconocidos los hijos de Dios. Es decir, el pronombre demostrativo en esto apunta al versículo 9 previo. En esto, es decir, aquellos que han nacido de Dios, aquellos que la simiente de Dios permanece en ellos, en esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y los hijos del diablo es todo aquel que no practica la justicia, no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Este es un recurso que utiliza el apóstol en su evangelio, en el versículo 13, 33 al 35, vuelve a utilizar este entuto, este pronombre demostrativo en género neutro singular. Juan 13:33, como un ejemplo más, hermanos, dice, hijitos,
Aún estoy con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. También a vosotros les digo ahora, un nuevo mandamiento os doy, o un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os amé, que también os améis unos a otros. Y viene en esto, en el 35, en tuto, conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Es decir, en esto se refiere al contexto previo y el apóstol lo confirma y lo sostiene, reforzándolo en el versículo 35. Este pronombre lo encontramos también en otros ejemplos que ya hemos citado con todos ustedes, queridos hermanos. Y les voy a dar un caso, el caso de Efesios 2:8, donde también se utiliza este pronombre demostrativo en tuto, solamente que aquí está en caso nominativo, donde dice lo siguiente, Efesios 2:8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y dice, y esto, sí, el pronombre neutro, esto, no de vosotros, es el don de Dios. En este caso, la palabra esto refiere al contexto previo de lo que el apóstol Pablo viene diciendo, que tanto la gracia como la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios. Donde realmente estábamos, hermanos, en el estudio de nuestra epístola, donde realmente nos habíamos quedado, era en la última parte de la carta del capítulo 3 de la epístola, en el versículo 19. Si ustedes me permiten leerlo, en el versículo 19 dice lo siguiente, en esto y en esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de él. ¿A qué se refiere el apóstol? Y en esto sabremos que somos de la verdad. Y esto realmente apunta al contexto previo, que el apóstol lo sigue utilizando de manera sistemática. Obsérvense, voy a leer desde el versículo 14. Nosotros sabemos, nuevamente ese sabemos que encontramos en la carta, que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna morando en él. Y viene el versículo 16, en esto, otra vez, en tuto, hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no habemos de palabra ni de lengua, sino de obra, sino con obra y verdad. Y viene el versículo 19 y dice, en esto, es decir, en todo lo que viene diciendo en la parte anterior, en esto, en el amor a los hermanos, en el amor fraternal hacia la iglesia, dice, en esto sabremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón delante de él. Espero, hermanos, que con esta explicación ya haya sido yo más claro con respecto a este pronombre demostrativo en esto. En esto apunta, apunta a los contextos previos o a los contextos inmediatos que el apóstol señala de manera constante. Como les comentaba hace un momento, esto y en esto
Aparece en la epístola, en la primera epístola, aparece 13 veces al menos, y en el Evangelio por lo menos 3 veces. Aparece en otras construcciones sin la palabra en, aunque yo me estoy refiriendo especialmente a la palabra en. Sin embargo, queridos hermanos, en este versículo 19 habla de un asunto que tiene que ver con la cuestión del corazón. Y si me permiten comentarles el punto con respecto a esto, de lo que yo observo en la carta cuando el apóstol refiere al asunto del corazón, tiene que ver, hermanos, con, con esta condición humana heredada por Adán, esta condición humana a la cual estamos enfrentados todos los días de la vida, desde que nacimos y hasta que muramos. Una condición que produce muchas veces, o en la mayoría de las veces, en los cristianos, vamos a ponerlo de esta manera, en los cristianos, aparece de manera constante, donde posiblemente se tengan dudas, se tengan incertidumbres, se tengan certezas, se tengan certezas, y estas dudas que a veces a las cuales enfrentamos nuestro corazón o nuestra condición, las están enfrente del Señor. Dice, y en esto, el versículo 19, y en esto sabremos que somos de la verdad. Y luego dice, y tranquilizaremos nuestro corazón delante de Él. Es decir, ante la existencia, ante la existencia que el cristiano puede tener de dudas, de inseguridades, de no certezas, este corazón que tenemos humano, ante la palabra y la palabra de Él que es Él, este corazón se tranquiliza. Y yo creo que aquí el apóstol empieza a presentar esta condición humana que ya viene expresando desde el versículo 9. En el versículo 9 dice, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no pueden pecar porque ha nacido de Dios. Sin embargo, aún con esta certeza que tenemos, el cristiano puede entrar en dudas. Repetidas ocasiones cuando hemos estado platicando con algunos hermanos nos preguntan, oye hermano, ¿y qué señales hay? ¿Qué señales hay de nuestra seguridad? ¿Qué señales hay de que somos de Dios? Y el enfrentar esta condición ante Él, el enfrentar esta condición ante Él y enfrentarlo ante Él significa que somos de la verdad y la verdad está expresada en esta palabra que tenemos de parte del Señor, tranquiliza nuestros corazones delante de Él. Es decir, no hay manera de tranquilizar nuestro corazón si no es delante de Él y no es delante de su santa palabra. El versículo 20 de este capítulo 3 viene enfatizando el mismo hecho. Aun cuando nuestro corazón nos condene, aun cuando nuestro corazón nos condene, dice, más grande que nuestro corazón es Dios, el que conoce todas las cosas. Muchos hermanos reiteradamente nos dicen, hermanos, ¿tenemos seguridad de lo que hemos creído? ¿Tenemos certeza de lo que hemos creído? ¿Tenemos firmeza en lo que hemos creído? Por eso de manera constante nosotros decidimos platicar acerca de estas certezas. El año pasado decidimos hablar de la justificación porque es la justificación la que da
esta enorme y este caudal y este raudal de certezas y de seguridad que tenemos. Dice, porque habiendo sido declarados justos por medio de la fe, tenemos en primer lugar paz con Dios. Y esto significa que dejamos de ser enemigos. Dejamos de ser, dejamos de ser, eh, dejamos de tener juicio y pasamos a ser amigos de Dios. En segundo lugar, dice, por esto, por la justificación, tenemos entrada a esta gracia. Y el apóstol agrega ahí una frase posterior, dice, en la cual estamos firmes. Y no solo esto, dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y dice aquí, nos gloriamos en la esperanza de Dios. Y estas son tres cosas que, que el apóstol Pablo afirma, y en el versículo inmediato utiliza expresiones parecidas como, y no solo eso, es decir, no solo tenemos paz con Dios, ni acceso a la gracia, ni nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. A esta situación, a esta situación de seguridad y certeza, el apóstol Juan en el capítulo 3, en los versículos 19, 20 y 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios. Es decir, esta acción que nos enfrenta ante el conocimiento de Dios, esta acción que nos enfrenta ante que Él conoce todas las cosas, esto que nos enfrenta a que estamos, hasta nuestro corazón está delante de Dios, nos da seguridad y confianza. Y el apóstol, creo yo, que utiliza este contexto de Juan 19, 20 y 21, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios. Y el versículo 22, del 22 en adelante, dice, y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y lo hacemos, y dice, y hacemos lo que es grato ante Él, porque este corazón y esta condición que tenemos está enfrentada contra Él. Lo que yo observo en esta porción de la Escritura, hermanos, es que el apóstol presenta esta condición caída por por un argumento que ya lo dijo en el 9 y que lo va a empezar a matizar de ahorita en adelante. Dice, el 23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Hijo Jesucristo, y nuevamente, y nos amemos unos a otros como nos ha dado mandamiento. Y viene el versículo 24, que dice, y aquel que guarda sus mandamientos, es decir, lo que enfatiza en el versículo 23, permanece en él, y él en aquel. En esto sabemos, nuevamente, que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Y aquí viene un asunto que voy a tratar de introducir, voy a presentar una posible postura, una postura mía en este sentido, y les voy a explicar por qué. Aquí, donde cuando dice el apóstol, dice, en esto sabemos que permanece en nosotros
por el Espíritu que nos dio, puede ser que por el Espíritu que nos dio, puede ser que tenga 2 posibles interpretaciones. Una interpretación es que el Espíritu que nos dio sea el Espíritu Santo, válido, el Espíritu que Él nos dio, ¿sí? Es decir, pudiéramos pensar que por todo lo que conocemos en el contexto cristiano y evangélico es el Espíritu Santo. Otra posible interpretación es que este el Espíritu que nos dio, también puede apuntar al Espíritu nuevo, al Espíritu que es el hombre nuevo. Es decir, pudiéramos tener estas 2 interpretaciones acerca del Espíritu que Él nos dio. Una, que es el Espíritu Santo, y la otra es que no es el Espíritu Santo, sino es el Espíritu nuevo, producto del nuevo nacimiento, contrastado con el corazón del que viene hablando, que el corazón no es otra cosa más que la condición humana, y vamos a decir, condición caída a la que nos enfrentamos todos los días, y que también es un espíritu viejo. El apóstol aquí dice que sabemos en esto, y otra vez utiliza en tuto, en esto sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Si es el Espíritu Santo, no tenemos ningún, pues no tendríamos conflicto en pensarlo. Es el Espíritu Santo. Sin embargo, si se argumenta que no es el Espíritu Santo, sino es el Espíritu derivado, hermanos, el Espíritu derivado de lo que el apóstol dijo en el versículo 9 de este mismo capítulo, donde dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Este nuevo nacimiento es el que sabemos que el Señor Jesús enfatizó como un nacimiento de lo alto en el capítulo 3 del Evangelio. Nuestras traducciones utilizan el que ha nacido, bueno, se los leo como dicen la mayoría de nuestras traducciones. La mayoría de nuestras traducciones, en el capítulo 3, cuando el Señor, en el capítulo 3 del Evangelio de, de Juan, versículo 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Aunque aquí la palabra, hermanos, aunque aquí la palabra que tenemos en Juan 3:3, que es la palabra anocen, no significa de nuevo, sino significa de lo alto. Y si podemos leer nuevamente el texto, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto te digo, a menos que alguno sea nacido de lo alto, no puede ver el reino de Dios en armonía con Juan 3:9. Pensando que entonces este nuevo nacimiento tiene como resultado, producto, un espíritu que viene de lo alto, podríamos pensar que el espíritu que nos dio es el del nuevo nacimiento. Cuando el apóstol Juan, de manera muy puntual, hermanos, de manera muy puntual, se refiere también al Espíritu Santo, agrega algunas palabras
que hacen este sentido. Por ejemplo, mire, vamos ahí mismo al Evangelio a la primera carta de Juan, en el capítulo 4:12. Me voy a adelantar un poquitito, solamente para hablar de estas expresiones, hermanos. Si se fijan aquí, dice el Espíritu que nos dio. Y les digo, por un lado podríamos pensar que es el Espíritu Santo, pero también por otro lado podríamos pensar el Espíritu que Él nos dio del nuevo nacimiento. Cuando el apóstol hace referencia al Espíritu Santo, fíjense lo que dice en el 4:12. A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros. Versículo 13. En esto conocemos nuevamente, el pronombre demostrativo en tuto, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Nótese aquí que el apóstol hace una puntualización importante. La puntualización importante es decir que es su espíritu, tu pneumatos, es el espíritu de Él el que nos ha dado. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Es decir, yo sí noto una diferencia en las expresiones entre el versículo 3, que es el que estábamos hablando, perdón, el capítulo 3, versículo 24, y el que acabamos de citar en el capítulo 4, versículo 12. Y dice, y su amor ha sido perfeccionado en nosotros, el 12 y el 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y aquí sí está hablando del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, con respecto a esto, el apóstol empieza a sentar una serie de argumentos, primero planteando el asunto del corazón del hombre, de esta condición caída del hombre, de esta condición humana que se tranquiliza frente a Dios y pensar que se tranquiliza frente a Dios es pensar que se tranquiliza ante la palabra de Dios, ante el conocimiento de Dios, ante la certeza de Dios. Y luego inmediatamente después presenta un asunto que tiene que ver con que Él nos dio un espíritu, como lo dice en el versículo 24 del capítulo 3. En esto sabemos que permanece en nosotros por el espíritu que nos dio. Ya les dije cuáles son las dos posibilidades, pero por la manera de expresarlo y por lo que viene diciendo de manera previa, yo me inclino a pensar que es el espíritu del hombre nuevo. Aquí lo dejo, hermanos. Aquí lo dejo. Solamente para poder entrar al capítulo 4 y yo espero que la próxima semana ya esté nuestro querido hermano José Antonio Septién con este tipo de planteamientos. Vamos a ver qué piensa él. Entonces, mis queridos hermanos, por la reinstalación y por reseteo de la página porque no me veían y de la charla, al momento de volver a resetear la página y volver a recargarla, se pierden todos los comentarios. Entonces, les pediría por favor que si son tan amables en volverlos a escribir, si se acuerdan. Yo tengo por aquí ya a los hermanos que nos han mandado eh, aquí ya tengo aquí, dice nuestro hermano Alexander Porras Cascante, que se ve bien.
Nuestra hermana Emma Castillo, nuevamente estoy leyendo ya los comentarios que nos escribieron, queridos hermanos. Dice, de nuevo con usted, estimado hermano Armando, muchas gracias. Nuevamente nuestra hermana Emma Castillo dice, dice, hermano, qué útil es aprender y observar el uso de este pronombre demostrativo, esto, que usa con frecuencia el apóstol Juan. Nos ayuda a tener una mejor lectura comprensiva y por tanto un mayor entendimiento de sus escritos. Muy valioso. Gracias, hermana. Dice nuestro hermano Alexander Porras, gracias, hermano, por el tiempo. Gracias a ustedes por la paciencia que me tienen, queridos hermanos. La verdad que lo aprecio muchísimo la paciencia y su disposición para estar al pendientes. A veces, pues, las cuestiones tecnológicas salen de mi alcance, no sé qué pasa, yo todos los indicadores los sigo viendo ahorita como estaban cuando se interrumpió el programa, pero bueno, ya comuniqué de alguna manera esto que quería expresar con ustedes y ya lo reforzaremos la próxima semana con nuestro hermano José Antonio. Esperamos que se encuentre bien, todo está bien, el hermano está tomando un breve descanso nada más y bueno, no sé si existan algún comentario más. Dice nuestra hermana Marlene Rodríguez, gracias hermano, qué edificante, gloria al Señor. Gracias a usted hermana por su paciencia, por su disposición, porque me retroalimentan. Usted fue la primera que me dijo que me había congelado y bueno, a veces es estresante porque quisiéramos que esto fluyera, pero son cuestiones tecnológicas, ¿no? A veces me escribe por ahí un hermano y dice, ¿sabes qué, hermano? Te estás congelando. Y el hermano congelando es que pues me quedo detenido, pero el hermano está hasta Argentina y yo digo, bueno, en lo que viaja la señal, en lo que llega la voz, en lo que llega el video, en lo que llega todo esto, pues estamos muy lejos, pero gracias por su paciencia, queridos hermanos. Gracias, hermana Marlene Rodríguez. Le mando un abrazo. Y también aquí tenemos a los hermanos que nos escriben un emoji, a nuestra hermana Paola Díaz Doringo, a nuestro hermano Alexander Porras, Marlene Rodríguez, nuestra querida hermana María Beatriz Campini, que se encuentra retransmitiendo desde Pinamar, Argentina. Gracias, hermanos. Hermana Emma Castillo, nuestro hermano José Guadalupe, Guerra Lázaro, todos ustedes tienen la deferencia hacia nosotros de mandarnos un me gusta, un me encanta. Gracias por esto, hermanos. Nuestro hermano Alexander Porras Cascantes dice, ya he tenido en mente que ese nuevo espíritu, o sea, del nuevo nacimiento, es el mismo Espíritu Santo. Pero bueno, ahí seguiremos aprendiendo. Creo yo que son dos cosas distintas, hermano. Uno es el Espíritu Santo que el Señor nos da y otra es ese espíritu que va creciendo en santidad. Pero bueno, ya platicáramos muy a detalle la próxima semana porque el capítulo 4 está lleno de estas cosas. Por eso creo yo que en el capítulo 3 el apóstol viene apuntando hacia allá. Romanos 8:16 efectivamente es un texto que no leí, pero que la hermana Emma Castillo ya no lo dio. No leí, lo tengo aquí en el tintero, solamente que por un poco de premura de tiempo, pero por toda la interrupción y todo, pero Romanos 8:16 efectivamente apunta a esto que la hermana nos comparte, efectivamente, y le doy lectura, Romanos 8:16 dice lo siguiente, el Espíritu mismo, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio con nuestro espíritu, es decir, con este espíritu que el Señor nos dio, que somos hijos de Dios. Es decir, evidentemente, inclusive aquí en el texto de la Biblia textual 4, en Romanos 8:16, la palabra espíritu, el espíritu mismo da testimonio, está con mayúscula, dice con nuestro espíritu que está en minúscula, que somos hijos de Dios. Y viene hablando,
Pues en el 15 dice, porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Y creo yo que está hablando de ambos espíritus. Nuevamente el hermano Cascante nos expresa aquí, y evidentemente la hermana cita el texto de Romanos 8:16, dice que concuerda con Juan 4:13. En primera de Juan, capítulo 4:13, le doy lectura, que ya llegaremos a él, dice, en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Su espíritu, por eso yo creo que esta palabra, que es una palabra en griega que es tú, que es de pertenencia, su espíritu no lo utiliza en el 3:24. En el 3:24 dice, porque el espíritu que nos dio, es decir, el apóstol aquí no agrega la palabra tú, su, porque, o sea, y esto es lo que de alguna manera me lleva a tener el argumento que he presentado. Nuevamente nuestra hermana Emma Castillo, muchas gracias, hermano, gracias a ustedes por su paciencia, queridos hermanos. No sé si alguien tenga algún comentario más. Estoy aquí para servirles, queridos hermanos. Les doy lectura. Si no es así, queridos hermanos, pues entonces damos por terminada la charla bíblica de este 14 de agosto del 2024. Como les comentaba a través de la transmisión, nos encontramos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Y bien, queridos hermanos, si no hay más que comentar, les mando un afectuoso abrazo y gracias por su paciencia, queridos hermanos. Yo espero en Dios que la próxima semana ya esté por aquí nuestro querido y amado hermano José Antonio Septién González de Cosío. Y muchas gracias. Que tengan muy buenas noches.